son los denial. Los tipos de datos free son aquellos que no requieren consentimiento para ser compartidos. Los tipos de datos límite son los que sí necesitan tener el consentimiento explícito del titular para compartirlos. Y los tipos de datos denial son aquellos que nunca van a poder ser compartidos. Luego, transformaciones y acciones a tomar. A la hora de dar de alta un nuevo método en el sistema, el administrador general puede asociar distintas transformaciones o acciones que se van a realizar sobre un mensaje cuando se detecta el incumplimiento de la ley. Este es un ejemplo del cuerpo un mensaje SOAP de un servicio que retorna los datos básicos de un ciudadano. Entonces, por ejemplo, si asumimos que el administrador asoció una transformación de filtrado sobre el mensaje para que se quiten los datos que no tienen el consentimiento, que son en este caso el documento y el sexo, el sistema va a filtrar automáticamente esos datos y los va a retornar a la plataforma. Bueno, modelo de datos canónico. Un problema que nos encontramos a la hora de analizar la realidad es que los distintos organismos manejaban distintos modelos de datos a la hora de intercambiar. Entonces, por ejemplo, podía pasar, como en este caso, que el nombre apareciera dividido en 4 etiquetas, como nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, pero también podía pasar que en otro organismo el nombre apareciera como una sola etiqueta, como nombre completo. Para poder unificar esto, ya que los consentimientos sean sobre datos personales, nosotros definimos nuestro propio modelo de datos. ¿Sí? Entonces, a la hora de dar un nuevo método en el sistema de alta, el administrador general del sistema debe mapear, por ejemplo, el código tipo de documento y el número de documento con nuestro tipo de datos documento, y así con el resto. Cálculo de consentimiento es una funcionalidad que le provee el portal web a los administradores de los organismos, y que básicamente la idea es que existe un trámite que requiere la invocación de N métodos de distintos servicios, y un ciudadano que desea realizar dicho trámite, el sistema simplemente le va a decir cuáles son los consentimientos que le faltan, y que el ciudadano debe otorgar para que ese trámite pueda ser realizado. Y finalmente, la solicitud de acceso a datos es un punto que se destaca específicamente en la ley, que dice que los ciudadanos tienen el derecho de solicitar el acceso a los datos que el organismo tiene de ellos. Entonces, el portal web también le permite a los ciudadanos generar la solicitud de acceso a datos a los organismos, y a su vez le permite a los administradores de cada organismo autorizar o no dicha solicitud de acceso. Y cuando el administrador autoriza la solicitud, se notifica vía email al ciudadano para que concurra al organismo a retirar sus datos personales. Bueno, esta es la arquitectura de nuestra solución. Como ya les contamos, hay un módulo web que le permite a los ciudadanos y a los administradores del sistema interactuar con el mismo. Luego está el componente Incluso Service, que contiene toda la lógica utilizada por el componente Incluso Web, y además se comunica con el componente Incluso Repo para acceder a la base de datos. Por el otro lado está Incluso Flow, que es el SB de la solución, si el para Service Bus, cual tiene un endpoint software que llena todos los mensajes de la plataforma, y es allí donde se genera la solicitud de acceso XHTML y se envía el componente PDP. Incluso Service Flow es justamente el componente Policy Decision Point del esquema XHTML, y es quien recibe las solicitudes de acceso a datos, y en función de los consentimientos que hay almacenados en el sistema, determina si se pueden o no compartir esos datos. Y bueno, finalmente el componente Incluso Repo, que es el que tiene la lógica para acceder a la base de datos. Nuestro prototipo lo implementamos en Java, como servidor utilizamos JBoss, utilizamos las herramientas Apache Maven y Spring. Para implementar el SB utilizamos Switcher como producto, el cual está integrado con Apache Camel, que es quien implementa todos los patrones de ruteo de mensajes que utilizamos. Y para desarrollar el portal web, bueno, utilizamos JCF, JQuery y Bootstrap, y una API para el dashboard de administración. Como servidor de base de datos MySQL, y como herramienta para acceder a la misma IDOM. Bueno, este es el flujo más en detalle del módulo SB. Allí está el endpoint software a través del cual llegan todos los mensajes, y son redirigidos al componente Message Validator. En este componente lo que se hace es verificar que el mensaje cuente con todo lo que nosotros necesitamos para poder realizar el proceso de la validación de los consentimientos. Si ese módulo dice que está todo ok, el mensaje es redirigido al componente PDP, que es quien genera la solicitud XHTML con el acceso a los datos, y la envía al componente Policy Decision Point. Si el Policy Decision Point determina que se deben ejecutar algunas acciones sobre el mensaje, como por ejemplo filtrar los datos no autorizados o ejecutar alguna otra acción configurada por el administrador, el mensaje es redirigido al componente Action Router,
Este componente es el encargado de que se ejecuten esas acciones y lo hace mediante el patrón de buqueo routing sleep. Este patrón simplemente funciona añadiendo al cabezal la lista de endpoints que el mensaje debe recorrer, y una vez agregados es el propio CB que se encarga de que el mensaje recorra secuencialmente la lista de endpoints. Entonces, en este caso, se podría filtrar los datos no autorizados y luego notificar vía email al administrador del sistema que se ha intentado violar la normativa. Y el sistema también soporta que se añaden más acciones dinámicamente. Bueno, a modo de conclusión, analizamos la problemática planteada, luego propusimos una solución basada en las tecnologías de información y estándares de seguridad, en particular XSML, el cual consideramos que se adecuó bastante bien a nuestra problemática, a nuestra realidad, y consideramos que fue muy bueno. Y luego implementamos una solución de producto con un producto SD específico para poder validar la solución, y utilizamos Switcher, el cual también concluimos que nos ayudó a resolver bastantes problemas. Y bueno, para terminar, como posible trabajo a futuro, consideramos que sería un gran aporte integrarlo con un motor de procesamiento de eventos complejos, como por ejemplo para lanzar alertas cuando se detecta que un determinado organismo intentó compartir datos de un ciudadano sin su autorización determinada cantidad de veces. Entonces incluso se puede o lanzar alertas o incluso bloquear el organismo. Otro posible sería incluir el uso de Privacy Policy Profile, que se introdujo en la versión 3.0 de XSML y que incluye el concepto de la finalidad que está incluido en nuestra realidad también. Y bueno, otro sería analizar y proponer qué posibles cambios habría que hacer considerando algunas características de los web services, o por ejemplo, considerando que el cuerpo de mensaje puede venir encriptado. Y finalmente, analizar el impacto del overhead que generó nuestra solución sobre la respuesta de los servicios. Y bueno, esto es todo, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, felicitaciones por tener el tiempo y darle espacio al público a responder preguntas de esta interesante exposición. Entonces, ¿hay algunas preguntas? Hola, buenos días. Muy interesante la presentación. Mi pregunta está relacionada cómo maneja el ESB las solicitudes concurrentes.